Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este último capítulo de la serie Cómo hacer un violín desde cero, quiero mostrarte las medidas finales y los puntos de verificación de todo el instrumento. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Con el instrumento totalmente finalizado, solo me queda mostrarte las reglas y dimensiones específicas que debe tener ese instrumento, en ciertas partes de su estructura para su correcto funcionamiento. En este caso, voy a empezar por la altura de las cuerdas. Es muy importante comprobar que la cuarta cuerda, la cual está afinada en sol, tenga una distancia de 5.5 milímetros de altura en la parte final del diapasón. Para una posterior calibración, es importante mencionar que esta cuerda puede oscilar entre los 5 y 6 milímetros de altura. Por otra parte, la primera cuerda afinada en mi debe tener una altura de 4 milímetros en la parte final del diapasón. Sin embargo, también es importante mencionar que esta cuerda puede oscilar entre los 3 y 4.5 milímetros de altura, siendo esta última medida la más incómoda para el músico. A continuación, se debe verificar la separación del cordal y el puente. Para esta sección, la distancia no debe ser menor que 4.5 centímetros. Lo ideal, como en este caso, es llegar a los 5, con el objetivo de que las cuerdas tengan las mejores condiciones para vibrar. Posteriormente, se debe verificar que la altura del diapasón con respecto a la tapa esté entre los 19 y 24 milímetros. En este caso, después de todos los ajustes realizados, el diapasón de este violín quedó con una altura de 2 centímetros exactos. En base a la altura del diapasón descrita anteriormente, se procede ahora a medir la altura ideal del puente. Para este instrumento, con las condiciones mencionadas hasta el momento, la altura ideal del puente corresponde a 3.45 centímetros. Esta medida se debe realizar en la parte central del puente. A continuación, se procede a verificar el grueso de la caja de resonancia. En este caso, esta medida corresponde a 3.86 centímetros. En cuanto al mástil, este tiene una medida final en su parte superior o más angosta, de 2.34 centímetros, y en la parte más gruesa, correspondiente al lugar donde se une mástil y cuerpo, 3.12 centímetros. Finalmente, solo falta mencionar que la medida o tiro de cuerda estándar, para un violín de tamaño 4/4, corresponde a 32.8 centímetros. Esta medida se toma desde el filo de la cejilla superior en el mástil hasta el filo del puente. En algunos violines, esta medida puede oscilar entre los 32.7 y los 33.5 centímetros, dependiendo de su construcción y de la calibración final que el dueño del instrumento desee. Con esto hemos llegado al final de toda la serie, así que espero la hayas disfrutado. Si este tipo de contenido fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.